Bienvenidas y bienvenidos a la videotutoría sobre aspectos básicos de trata de personas, donde veremos cuestiones generales sobre el delito como concepto, definición, elementos estructurales, modus operandi y elementos diferenciadores para poder distinguirlo sobre otros delitos similares como el tráfico ilícito de personas. Mi nombre es Alonso Mora Barquero y soy su profesor del módulo 1 sobre trata de personas. A mi lado tengo a la licenciada Mónica Sancho Rueda, quien es abogada. Ella es la actual coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico Ilícito de Personas, capítulo Costa Rica. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica e imparte un curso sobre trata de personas dentro del Centro de Investigaciones en Estudios para la Mujer. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Antes de iniciar y darle la palabra a Mónica, a modo de introducción, quisiera decirles que la trata de personas es un fenómeno social e histórico que se remonta a tiempos de la Edad Antigua, junto al Instituto de la Esclavitud Moderna. La trata de personas básicamente empezó a adquirir relevancia jurídica a finales del siglo XIX y finales del siglo XX, cuando se empezaron a dar movimientos de mujeres blancas de América y de Europa hacia países orientales, africanos y europeos. A partir de allí se empezó a ver el fenómeno como un delito internacional y se empezó a denominar como trata de personas, hoy en día entendido como la esclavitud moderna. Solamente desde el año 2014 al año 2016 se dieron 24.000 casos según datos de la UNODC. Se estima también que por cada víctima que es rescatada existen al menos 9 que no lo han sido. Dicho esto, quisiera preguntarle, Mónica, ¿cómo entendemos hoy en día la trata de personas? ¿Cómo se conceptualiza? De acuerdo, Alonso. El Protocolo de Palermo nos define en su artículo 3, que es una de las definiciones más importantes que tenemos, qué es trata de personas. Este marco lo que nos dice es que por trata de personas vamos a entender lo siguiente. Es la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Sin embargo, es importante siempre acá recalcar, Alonso, que existen otras formas de explotación. Sin embargo, para ese momento en el que se redactó este concepto, las que se habían detectado de forma más usual eran las que están ahí relatadas. Claro. Entonces, con base a este concepto que nos brinda el Protocolo de Palermo, podríamos entender que el delito se configura con base a 3 elementos, que serían la acción, los medios y los fines. Efectivamente, entonces tenemos acá los siguientes elementos a desarrollar. Siempre que vamos a revisar la conducta delictiva, tenemos que encontrar estos 3 elementos dentro de las fases de la captación. Va a ser la acción, efectivamente. Ahora, dentro de la acción, ¿qué vamos a entender por acción? Es en sí la conducta que va a realizar la persona tratante dentro de una de estas fases. Uno de estos ejemplos puede ser que dentro de la captación vamos a tener una persona que va a realizar precisamente la etapa de captación, de atrapamiento de una persona. También podemos encontrar dentro de la fase de traslado o transporte la persona que vaya a falsificar los documentos y específicamente la persona que vaya a ejecutar el traslado. Por otro lado, tenemos dentro de los elementos los medios. Dentro de los medios vamos a ver cuáles son los mecanismos de control que están realizando los tratantes para mantener a la persona dentro de la red, para mantenerla dentro de la trata. En este sentido, podemos encontrar dentro de los medios el engaño, la fuerza, inclusive si estamos pensando en dar un sostenimiento a una persona que es fuerte y que sí tiene tal vez redes de apoyo, en drogas,
en sumisión. Por ejemplo, en la fase de la explotación podríamos ver cómo una persona violenta a otra, por ejemplo, si es una situación dentro de la explotación sexual, realizar una sumisión por medio de una violación y así sostener a la persona. Por supuesto que la amenaza aquí también se convierte en uno de esos medios. Por otro lado, dentro de los elementos que tenemos en el tipo penal son los fines. Dentro de los fines vamos a ver cuál es la razón por la que estamos atrapando a una persona y estamos sometiéndola, que es, en este caso, la explotación. Si va a ser una explotación sexual, laboral, por ejemplo, con extracción de órganos o un embarazo forzoso, entre otras formas. En este sentido, la persona se convierte en un objeto. Los tratantes lo que ven en esta persona es una cosa que sirve dentro del comercio y van a utilizarla de acuerdo a lo que consideren necesario, de acuerdo a lo que el mercado, sus clientes le están solicitando. Entonces se vuelve indispensable analizar correctamente esos elementos a la hora de revisar una conducta. Perfecto. Entonces, para recapitular, entendemos que la trata de personas, para configurarse como delito, necesariamente debe incluir lo que es acciones, medios y fines. Dentro de las acciones podría ser la captación, el traslado, la explotación, la acogida también, cualquiera de estas que configuran la primera etapa de la trata de personas. Dentro de los medios serían las formas en las que se realiza esta acción, que podría ser básicamente de manera engañosa o forzosa. Sería. Efectivamente. En sus diferentes formas que ya nos mencionaba y que menciona el protocolo de Palermo. Y los fines serían la explotación propiamente. Así es. Todas las que menciona el protocolo de Palermo y las que hoy en día se han encontrado. Exactamente. Sabemos que el protocolo de Palermo se firmó en el año 2000 y que del año 2000 al año 2019 se han encontrado otras formas de explotación que todavía no se contemplaban en ese entonces. Sin embargo, es importante que las tengamos en conocimiento para visibilizarlas y así poder combatir más efectivamente el fenómeno. Sabiendo un poquito ya cómo es que se entiende, según el protocolo, el concepto de trata de personas, podríamos quizás preguntarle, Mónica, ¿cómo se desarrolla este delito en la realidad? ¿Cómo opera? ¿Cuál es el modus operandi? Como le estaba comentando, dentro de la trata de personas vamos a encontrar diferentes fases. Efectivamente, las que usted mencionaba, dentro de ellas está la captación, el viaje, tránsito, explotación, la detención, bueno, en este caso le hablamos de salida, y otro proceso que va a ser el de reintegración social. Ahorita los desarrollo. Entonces, inicialmente, ¿qué va a ser la captación? Esta fase va a consistir en el espacio en que las personas tratantes realizan un proceso para atrapar a una persona. ¿Cómo van a realizar los tratantes este proceso? Primero tienen que escoger cuál es la persona, en este caso objeto, que responde a las necesidades del mercado en el que ellos se encuentran vinculados. Entonces, se revisa de esta persona cuáles son sus cualidades, cuál es su fenotipo, de ser el caso, cuáles son sus vulnerabilidades, porque tengo que ver también, no solamente que ese producto me sirva para el comercio, sino también tengo que revisar las vulnerabilidades que tenga para poder hacer el atrapamiento, ya sea mediante el engaño de forma forzosa o de forma semi-engañosa. Aquí hay algo interesante con respecto al tema de semi-engañosa. Muchas de las víctimas revelan que sí tenían conocimiento de que iban a realizar una tarea que les fue designada. Sin embargo, no necesariamente esa tarea se da dentro de las condiciones que le habían indicado. Por ejemplo, se le está diciendo a la persona que va a ir a realizar trabajo agrícola, por ejemplo, de cosecha. En ese caso, puede ser que efectivamente sí vaya a realizar un proceso de cosecha, pero las condiciones se las cambiaron. ¿Cómo? El espacio en el que va a vivir esa persona en realidad es insalubre, no le están pagando lo que le habían dicho que le iban a pagar, del todo no le están pagando, tiene que trabajar más de 8 horas al día, puede ser que incluso no vuelva a tener ningún día libre y empieza a sospechar que hay algo que está mal. Y de pronto recibe una amenaza. La amenaza normalmente consiste en la vulnerabilidad más básica de una persona, que es su propia familia. Entonces, en ese sentido, la persona se ve realmente afectada. ¿Por qué? Porque independientemente del deseo que tenga de escapar, existe una gran posibilidad de que eventualmente sea dañada. En ese sentido, entonces, devolviéndonos, esa captación
va a consistir en ese espacio, es el espacio que tiene la persona tratante para atrapar a la persona. Posteriormente va a realizar el viaje y tránsito. Tenemos que llevar a una persona del lugar de destino de donde es originalmente y luego trasladarla a un lugar en donde va a ser explotada. En ocasiones esta forma de operar puede transitar, no necesariamente es un único destino de explotación, pueden ser en diferentes espacios, lugares, puede esto estar rotando. Y la otra situación es que la trata no necesariamente tiene que ser internacional. En ese sentido entendemos que la trata puede ser tanto interna como externa, es decir, puede ser que mi red criminal considere que lo adecuado es sacar a la persona del país para completamente sustraerla, desarraigarla de sus redes de apoyo. Pero por otro lado puede ser que yo considere que no, que lo puedo hacer dentro del mismo país. Así puede ser, por ejemplo, que se tomen personas menores de edad, que se tomen personas de población indígena y demás, buscando siempre de que sea una situación de vulnerabilidad la que lo rodee y pueda entonces yo hacer el traslado y eventualmente, y seguimos con la tercera fase, la explotación. Dentro de ese espacio de la explotación es donde vamos a ver la acogida. ¿La acogida en qué consiste? Es en ese primer momento en el que la persona víctima se da cuenta de que está en una situación de riesgo. No necesariamente las personas van a identificar que eso es trata, porque no todo el mundo tiene conocimiento de que estamos frente a una situación de trata. Muchas de las personas lo que consideran es que es una situación irregular. Esta situación va a implicar lo siguiente: normalmente le extraen sus documentos de identidad, le hablan, por ejemplo, de una situación de deuda, por ejemplo, porque los tuvieron que trasladar de un país a otro y eso requirió un gasto importante de parte de la red criminal, y lo amenazan a esa persona para mantenerla dentro de la trata. Por otro lado, como les decía inicialmente, puede ser que ejerzan algún tipo de mecanismo para sumisión de esa víctima. Y eso va a implicar desde ya un daño, una lesión física, psicológica y patrimonial para la persona. Por otro lado, tenemos la siguiente situación. Puede ser que la víctima en una cuarta fase pueda salir. Tenemos claro de que una de las formas de salida de la víctima es la muerte. No todas las personas viven en un espacio que sea salubre, no todas las redes criminales cuidan a su producto, y eso va a implicar que la persona pueda fallecer. Otra de las situaciones es que la persona sea detenida fuera del lugar en donde se realiza la explotación. Por ejemplo, si hicieron una intervención policial en el espacio, por ejemplo, por drogas, y se encontraron ahí con personas que en realidad son víctimas de trata, aprovechan esos momentos para poder salvar a esas víctimas. Por otro lado, tenemos la situación de que la persona esté transitando en la calle, siempre bajo amenaza, pero alguien detecte que hay una situación migratoria irregular y entonces prefieran hacer una deportación. Y por último, podría ahorita mencionar, entre otras formas, que efectivamente hay una intervención, se haya hecho un proceso para salvar víctimas de trata y la institución logre establecer todos los mecanismos de control que tenga, dependiendo de su país, obviamente, el proceso de atención y persecución del delito. Por otro lado, ya pensando en esta última fase, tenemos la reintegración social. Hay personas dentro de la academia que opinamos que tal vez esa no es la frase más feliz para designarla, pero sí se trata de una fase para la restitución de los derechos de la víctima. Es decir, es necesario verificar si la persona quiere o no hacer un proceso penal, realizar un proceso de atención psicológica, psiquiatría, de salud, buscar desde trabajo social cuáles van a ser las formas en que esa persona va a poder integrarse a la sociedad, cómo va a construir ese nuevo proyecto de vida, porque esa es la otra situación. El hecho de que una persona haya sido rescatada no implica de ninguna forma que va a poder retomar su vida como lo hacía antes. Es muy probable que tenga que construir un nuevo proyecto de vida y eso va a implicar que no necesariamente retome su trabajo, su estudio e incluso que haya rupturas familiares. Por ejemplo, puede ser que la persona por un tema de honor considere de que ya no quiere volver a estar con su familia porque no quiere vivir una situación en la que le tenga que contar a sus familiares qué fue lo que le ocurrió y qué tuvo que hacer para poder sobrevivir dentro de la trata. Muchas gracias, Mónica. Entonces, recapitulando, podríamos decir que la trata de personas se configura desde el punto de vista del modus operandi
viéndolo desde las redes de trata, con 5 etapas, o al menos 3 que deberían buscar que se cumpla la red de trata, que sería la captación, que vemos que se divide en precaptación, que es cuando se hace el estudio básicamente de las vulnerabilidades de la víctima para poder efectivamente llevar a cabo una captación, el traslado y finalmente la explotación, que es el fin último de la red de trata, puesto que con la explotación es que van a lucrar en este negocio que les es tan lucrativo, valga la redundancia. También podría darse entonces la salida de la víctima y finalmente una reintegración de la misma. Tenemos que tener en cuenta entonces que para que exista la trata de personas tiene que ajustarse al concepto que viene dentro del protocolo de Palermo y debemos encontrar dentro de la misma estas etapas, al menos las 3 primeras desde el punto de vista de la red de trata en su modus operandi. También con respecto al concepto tenemos que entender que cada país que está siendo parte de este curso virtual tiene una legislación específica en donde básicamente se basan en el protocolo de Palermo y adecúan este concepto a la realidad nacional de cada país. No va a diferir en gran manera, sin embargo, tendrá algunas particularidades que es necesario revisar, por ejemplo, para efectos de la sanción del delito. Igualmente, cuando hablamos del tema de la reintegración o de la atención de la víctima. Esto porque, al fin y al cabo, cada país tiene su entramado institucional, que es el que le va a decir cómo se va a llevar a cabo esta atención que va a recibir la víctima. Entonces también debemos revisar cada una de estas legislaciones, normativa, protocolos específicos que cada país tiene. Bien, ahora teniendo ya una idea más general de lo que es el concepto de trata de personas, Mónica, ¿cómo podríamos hacer para diferenciar la trata de personas de algunos otros delitos que son muy similares? Por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes. Alonso, respecto al tráfico ilícito de migrantes hay una situación bastante interesante y es que antes de que estudiáramos a plenitud el tema de trata de personas se confundía por parte de algunas autoridades la trata con el tráfico ilícito. Mucho tenía que ver con el factor migratorio. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlo, por ejemplo, respecto al tráfico ilícito de migrantes? Uno de ellos es el contacto. El contacto en la trata de personas siempre se va a dar mediante el abuso o el engaño, la coacción, mientras que en el tráfico ilícito de migrantes es la persona quien busca a la persona que va a realizar el tráfico para poder trasladarse a otro país, para poder hacer el cambio de fronteras. Por otro lado, el alcance geográfico aquí es importante. En el tráfico ilícito siempre va a haber un cruce de fronteras, mientras que en la trata de personas no necesariamente, porque como le indicaba ahora, existe la posibilidad de que la trata sea de forma interna. Por otro lado, tenemos el factor dinero. Dentro del tráfico ilícito de migrantes, uno de los elementos claves para los traficantes es el pago por el servicio de hacer el cruce de frontera, mientras que en la trata no necesariamente. Incluso puede haber tratantes que le faciliten los mecanismos económicos a la persona para que pueda salir del país. Por otro lado, con respecto a la relación del traficante e inmigrante concluye en el destino, mientras que en la trata de personas no necesariamente, porque volvemos, es un objeto, entonces yo puedo decidir venderlo, alquilarlo por horas, por minutos, puedo utilizarlo como un mecanismo de préstamo, etc. La relación se vuelve mucho más prolongada. Por otro lado, tenemos el traslado. Dentro del tráfico ilícito de personas migrantes vemos mayores riesgos porque las personas que están realizando ese traslado no necesariamente tienen un interés por la salud o por la integridad, en general la integridad física de esas personas que están migrando de forma irregular, mientras que en la trata de personas sí, puede ser que la red criminal considere importante que la persona llegue en buenas condiciones físicas porque se trata de un objeto de comercio. Entonces, puede suceder dentro de la trata que también utilicen como mecanismo de traslado el tráfico ilícito de migrantes. Eso va a implicar también que haya riesgos para la persona, pero no necesariamente siempre que haya tráfico va a haber trata. Por otro lado, es importante también indicar que existe el delito como uno de los mecanismos para diferenciar, de espacios para diferenciar el tráfico de la trata.
Técnicamente hablando, siempre se ha dicho que el tráfico ilícito va a tener una violación a los derechos de la soberanía estatal. Entonces, en la trata de personas se hablaba de que era una forma de violación a los derechos humanos. Sin embargo, en este momento se está diciendo que el tráfico ilícito de personas también es una forma de violación a los derechos humanos, porque consideramos que las personas que están migrando de forma irregular también sufren muchos daños físicos, psicológicos, patrimoniales a la hora de realizar ese tipo de traslado de forma irregular. Y efectivamente las personas traficantes en este caso, al no tener ningún interés o reparo en realizar procesos de engaño, de coacción en esos espacios, sí siempre van a estar violentando derechos humanos de esas personas. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Entonces, podemos ver que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son delitos bastante diferentes, que aunque al fin y al cabo dentro del tráfico ilícito de migrantes también exista una violación de los derechos a la persona que está migrando, es principalmente un delito contra la soberanía del Estado y no directamente contra la persona. Además de todas las diferencias que ya Mónica nos señaló, como el tema del contacto, la forma en la que se da, el alcance geográfico, si es internacional o que la trata de personas puede ser interno, el tema del pago, el tema de la relación cuando finaliza, el traslado, los riesgos que hay dentro del mismo y finalmente el bien jurídico tutelado, que sería lo que el delito viene a penar, un delito contra la soberanía y un delito contra los derechos humanos. Sería así. Bien, ahora a modo de cierre, tenemos entonces que tener claro que la trata de personas es una violación sistemática a los derechos humanos de las personas, principalmente. Sin embargo, que no cualquier violación a los derechos humanos va a ser considerada como trata de personas. Para esto tenemos que tener presente siempre el concepto que tiene el Protocolo de Palermo, incluyendo también el concepto que vaya a manejar el país específico en el que nos encontremos. Además de esto, tenemos que visualizar que se den las etapas de captación, traslado y explotación, por lo menos, para poder hablar del delito de trata de personas, y que dentro de estas tres etapas se den los elementos básicos, que era la acción, los medios y los fines. Igualmente, tener en claro que muchas veces se va a confundir este delito con otros como el tráfico ilícito de migrantes, como proxenetismo y otros similares como explotación laboral y demás. Sin embargo, tenemos que tener siempre en mente acciones, medios y fines y las fases de la trata para poder definirlo como tal. Habiendo dicho esto, quiero agradecer a Mónica por habernos acompañado en esta videotutoría, por todo el conocimiento, muy claro nos quedó. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. A ustedes quisiera recordarles que revisen el material obligatorio que tienen que leer, realizar todas las actividades que tenemos preparadas para la semana y si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por medio de los medios que tiene la plataforma virtual habilitada. Les contestaremos con mucho gusto. Gracias por su atención.